porque estaba escuchando, ya estuvieron incursionando en el programita ese que les había pasado la clase pasada, ¿sí? Bien, la clase de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a algoritmos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar. Por ahí ya habrán notado que en el aula virtual le subí material, incluso hay una parte del módulo 3, ¿sí? Bueno, mi idea es que en la clase de hoy veamos hasta esa parte del módulo 3, donde vamos a poder empezar a trabajar con algunos algoritmos, ¿sí? En un principio, me gustaría que arranquemos con algunos algoritmos de poca complejidad, ¿sí? Por lo que estuve viendo, hay algunos chicos que tienen alguna experiencia en programación y hay otros que no. Nosotros vamos a arrancar desde cero, como les dije, y vamos a aprender a programar, ¿sí? Eso es lo que es nuestro objetivo en esta materia. Bien. Otra cosita. También me estuvieron preguntando por ahí si las clases eran obligatorias o no. En realidad las clases son obligatorias. Las clases estas son una ayuda. Mi idea justamente de ponerlas los días lunes es para que tengamos un puntapié junto con el material cuando recién lo reciben de cada uno de los módulos o cada una de las semanas, y a partir de ahí ustedes puedan leer el material ya sabiendo de qué es lo que se trata, qué es lo que ustedes están manejando, qué es lo que tienen en sus manos, ¿sí? La clase pasada me gustó mucho, o sea, se hizo muy linda la dinámica. La idea es esa, que vayamos trabajando, yo voy presentando, ustedes me van preguntando, entonces se convierte en un monólogo y vamos creciendo entre todos, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con lo que tenemos preparado para hoy. Así como les dije, la clase pasada solo llegamos a ver algo muy leve de lo que era un algoritmo. La clase de hoy vamos a seguir, o vamos a arrancar, digamos, desde ese punto de partida, y vamos a trabajar un poquito lo que son los algoritmos. Bien. Antes de hablar de algoritmos, ¿sí? Vamos a centrarnos un poquito en lo que es el ciclo de creación de programas, ¿sí? ¿Por qué el ciclo de creación de programas? Porque justamente el diseño de algoritmos es una parte de este ciclo de creación de programas. Lo que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora va a estar metido dentro de este ciclo de creación de programas y tenemos que verlo como un todo, ¿sí? En el ciclo de creación de programas nosotros tenemos una etapa de análisis del problema, ¿sí? Nosotros siempre cuando trabajamos con un algoritmo, la definición misma lo dice, que un algoritmo es la descripción de los pasos para resolver un problema. Entonces, yo no puedo describir pasos para resolver un problema si yo no, o yo desconozco el problema en sí, si no lo domino, ¿sí? Entonces, esa etapa de análisis del problema me va a permitir a mí dominar el problema para poder pensar en una solución, ¿sí? Después de ese análisis del problema viene lo que es el diseño del algoritmo, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Luego de esto viene una codificación, que parte de eso vamos a hacer, escribiendo en el programita este PSEIN, ¿sí? Después vienen otras etapas que tienen que ver con lo que es compilación y ejecución, verificación y depuración, documentación y mantenimiento, ¿sí? Son otras etapas más. Un segundito que voy a dar entrada a los chicos. Bien. Entonces, nosotros decimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la clasificación de los lenguajes de programación? Sabíamos que teníamos lenguajes que eran compilados y otros lenguajes de programación que eran interpretados, ¿sí? En el caso que el programa, o que hayamos escrito el código en un lenguaje compilado, corresponde la compilación para una posterior ejecución, ¿sí? Y lo que es verificación y depuración tiene que ver con verificar si realmente el algoritmo, o mejor dicho el programa ya en este caso,
cumple con las expectativas, si realmente arroja los resultados esperados, ¿sí? Y después tenemos una documentación y un mantenimiento. Todo software requiere siempre de un mantenimiento, ¿sí? Y la documentación es aquello que a nosotros nos va a permitir documentar el software o el programa para poder realizar más adelante cierto mantenimiento, ¿sí? La documentación la podemos tener de dos tipos. Nosotros ahora cuando empecemos a escribir algoritmos, vamos a ver que podemos ir documentando ya en el mismo programa. Y después hay una documentación externa, ¿sí? Que es una documentación que tiene que ver más con otras etapas de nuestra formación como analista de sistemas, ¿sí? Bien. Este diagrama ya lo habíamos visto en la clase pasada, que se llama diagrama de sistemas, ¿sí? Que habíamos dicho que todo sistema tiene una entrada, un proceso y una salida. Bien, de este diagrama nosotros podemos hacer dos tipos de lectura, mejor dicho, se leen o se lo trabaja de dos maneras, ¿sí? Este diagrama tiene una forma de lectura para lo que es el análisis, ¿sí? Donde nosotros vamos a leer el diagrama de atrás hacia adelante. Es decir, vamos a mirar la salida, vamos a ver qué es lo que necesitamos en la salida de nuestro programa o de nuestro algoritmo, para poder así determinar qué datos necesitamos en la entrada, ¿sí? Y tiene también un sentido de ejecución. Es decir, que si yo termino mi algoritmo o mi programa, un segundito que le doy entrada a otros chicos. Como les decía, el sentido de ejecución de nuestro algoritmo se va a leer desde la entrada, ¿sí? Hacia la salida, donde nosotros vamos a decir, yo si ingreso estos datos y le aplico este proceso, voy a obtener esta información en la salida, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Si a mí se me pide que realice un algoritmo, como dice acá, el requerimiento es, se necesita un algoritmo que permita ingresar dos números, los sume y luego muestre el resultado, ¿sí? Veamos un poquito, ¿qué información tenemos? En primer lugar dice que permita ingresar dos números, ¿sí? Eso estamos hablando ya justamente de que, si dice ingresar, estamos hablando justamente de la entrada, ¿sí? La entrada de información. Después dice, los sume, tiene que sumar esos números. Ahí ya estamos hablando de ¿qué? De un proceso, ¿sí? Y por último dice, y luego muestre el resultado, ¿sí? Esa sería la salida de información de nuestro algoritmo o de nuestro programa. Bien, ¿cómo quedaría esto? En la salida vamos a necesitar un resultado, ¿verdad? Que va a ser el resultado de ¿qué? De la entrada de dos números, que pueden ser primer número y segundo número, ¿sí? Que aplicados a un proceso, que puede ser justamente este, decir que el resultado va a ser igual a ¿qué? Al primer número más el segundo número, ¿sí? De esta forma, nosotros estamos describiendo los datos que vamos a manejar en nuestro algoritmo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, perfecto. Excelente. Sí, profe. Esperen un segundito que abrir un poquito. Ahí está, perfecto. Bien. Veamos ahora un poquito qué es lo que tenemos acá. Lenguajes algorítmicos. Yo en la clase pasada les dije a ustedes que lenguajes algorítmicos teníamos gráficos y no gráficos, ¿sí? Dentro de los lenguajes algorítmicos gráficos teníamos el diagrama NS y teníamos los diagramas de flujo. Y dentro de los no gráficos teníamos al pseudocódigo, ¿sí? Bien. ¿Qué es el pseudocódigo? Habíamos dicho en la clase pasada que un pseudocódigo era la descripción de los pasos para resolver, un algoritmo era la descripción de los pasos para resolver un problema, ¿sí? Y que nosotros íbamos a usar un pseudocódigo para escribir esos pasos. Entonces, ¿qué es el pseudocódigo? A ver, un segundito.
Entonces, ¿qué es el pseudocódigo? Pseudocódigo es una palabra, se compone de dos vocablos, ¿sí? Pseudo, que significa falso, y código. Código hace referencia a un lenguaje de programación, y pseudo es falso, por lo tanto sería un falso lenguaje de programación, ¿sí? Así como yo les comenté a ustedes, el 90% del lenguaje de programación están escritos, o se escriben, mejor dicho, en un lenguaje que no es el español, ¿sí? Por lo tanto, se nos complica un poquito a nosotros para poder programar. El pseudocódigo que nos permite a nosotros nos va a permitir este pseudocódigo trabajar en un lenguaje más natural, más cercano a nosotros, ¿sí? Que nos va a permitir centrarnos en el problema y no en la complejidad de poder o de tener que aprender el lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es ahí? ¿El pseudocódigo qué es? Es un lenguaje algorítmico no gráfico, ¿sí? Es decir, vamos a escribir código. Este pseudocódigo va a mezclar el lenguaje natural, ¿sí? Y el lenguaje de programación. Va a tener reglas de sintaxis, ¿sí? Y van a estar bien definidas todas sus estructuras, ¿sí? Y cuando decimos estructuras, ya vamos a pasar un poquito a ver más adelante qué nos referimos con estructuras. Bien. Con esto que nosotros recién acabamos de proponer, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Vamos a tratar de llevar adelante el ejercicio este que teníamos acá, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlos en el programita ese que teníamos, el PSI, para ver cómo es que funcionaría esto o cómo debería ser, ¿sí? Por lo que escuché, algunos ya estaban trabajando con el programita, así que ya me van a poder asistir. En el caso que por ahí yo me tapatan algo, me pueden dar una manito, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta ese diagrama, nosotros sabemos que en la salida necesitamos un resultado. Para hallar ese resultado, que era la suma de dos números, en la entrada necesitaríamos dos números, ¿sí? Raquel, ¿se escucha bajo? ¿Se escucha cortado? ¿Cuál sería el problema, Raquel? Ahora se escucha mejor, pero hace un ratito se escuchaba muy entrecortado. No sé si soy yo o si es Bien, problema ¿y de la algún otro? conexión o la tuya. No, no sé. Sí, por momentos se corta. Bueno, puede ser la mía también, porque ayer estábamos con problemas. Hoy por la tarde estaba bien, pero esto es así. Bien, tratemos que esto fluya, ¿sí? Bien, como habíamos dicho, necesitamos entonces en la salida, ¿sí? El resultado de la suma de dos números. Para poder hallar ese resultado, en la entrada necesitaríamos dichos números, ¿sí? Para poder aplicar un proceso. Otra cosita que yo por ahí no les comenté, en este caso, ahí donde está el proceso, en este caso yo escribí, ¿sí? Escribí el proceso en sí. ¿Por qué? Porque el proceso es cortito, es algo sencillo. Si el proceso fuese mucho más amplio o más complejo de escribir, no hace falta que lo escribamos aquí, ¿sí? Pero sí tenemos que determinar qué necesitamos en la salida para ver qué es lo que necesitamos en la entrada de datos, ¿sí? Profe, Bien, disculpe. sí. Le quería preguntar, ¿siempre van a ser solo dos números o puede variar, pueden ser más y esta vez son solo dos por comenzar la clase? Bien, buena pregunta. Nosotros siempre nos vamos a limitar a resolver lo que se nos está solicitando, ¿sí? Cuando dice el algoritmo se tiene que pedir que se ingresen dos números, tenemos que resolver ese problema puntual, ¿sí? Aprovecho ya tu pregunta para decirles a ustedes, en el ejemplo que tenemos ahí, dice entrada, primer número, segundo número, resolvemos, mostramos resultado, ¿sí? Ahora cuando escribamos el código, vamos a ver que va a ser tal cual, ¿sí? Ingresamos los números, sumamos y mostramos el resultado. Pero no siempre
no siempre la entrada de datos va primero, ¿sí? O sea, lo que vamos a aprender nosotros, les vuelvo a repetir, vamos a aprender a programar, ¿sí? Acá no vamos a aprender recetas. Es decir, si tengo que sumar números, me voy a buscar el ejercicio donde yo sumaba números. No. O sea, esto es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Vamos a aprender algunas herramientas que nos van a llevar a poder resolver ejercicios, ¿sí? Entonces, nos centramos en lo que vamos aprendiendo y en la manera que tenemos para poder ir resolviendo algunos problemas, ¿sí? Y más adelante, cuando los ejercicios sean un poco más complejos, nos vamos a dar cuenta que el mismo ejercicio se puede resolver de más de una manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una sola forma de resolver el ejercicio, ¿sí? Bien. Bueno, sigamos con lo nuestro. Vamos a pasarnos entonces al PSI y vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio, ¿sí? ¿Se alcanza a ver, chicos? Sí, profe, se ve bien. Bien. Sí, sí. Perfecto. Bien. Este es el programita que yo les había pedido a ustedes que vayan viendo, que era el que íbamos a trabajar para escribir el pseudocódigo, ¿sí? Si bien dentro del aula virtual ustedes tienen cierto material que les va a ayudar a conocer el programita y ciertos videos que le van a llevar de la mano como para hacer ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recorrido por el programa para ver qué es lo que tenemos y ahí nos centramos a resolver nuestro ejercicio. Bien. Ignacio, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿cómo hizo para poner el fondo en negro? Que acá en la computadora había que quedar ciego, si no. Buena pregunta, ¿no? Sí. Bueno, aprovechamos ya y te muestro en el recorrido cómo se cambia eso. ¿Sí? Gracias. Bien. Fíjense que tenemos, como prácticamente todos los programas Windows, ¿sí? Tenemos una barra de menúes, ¿sí? Donde nosotros, no sé si alcanza a ver mi barra de menúes, pero sería esto que tenemos acá, ¿sí? Y en esa barra de menúes, nosotros, nos alcanza a ver en la barra de menús. Bueno, les comento. En esa barra de menúes tenemos todas la posibilidad, o sea, tenemos un menú archivo, donde vamos a trabajar con nuestros algoritmos que vamos a ir escribiendo. Tenemos el menú de editar. Lo que nosotros tenemos ahí enfrente, el fondo negro, que así como dice Ignacio, creo que era, es un editor de texto, ¿sí? Con ese editor de texto, nosotros vamos a escribir el código. Después tenemos, como vamos a escribir el código ahí, esto es texto, así que tenemos un menú de editar, donde podemos ir modificando, digamos, ese archivo que vamos a escribir. Después tenemos un menú configurar, donde vamos a poder configurar ciertos parámetros de nuestro programa. Tenemos un menú ejecutar, que sería un menú nuevo para los que no escribieron programas o no utilizaron alguna vez algún lenguaje de programación. El menú ejecutar es un menú nuevo, ¿sí? Es un menú que nos va a permitir a nosotros correr nuestro programa, ¿sí? Bien. Y después tenemos un menú ayuda, que ahí podemos ver la referencia del lenguaje para ver cómo se escriben algunas instrucciones, para ver algunos operadores. Y también hay algunos archivos de ejemplo que están muy lindos para ir viendo después. Después tenemos una barra de botones, ¿sí? Esa barra de botones sí se ve ahí, ¿sí? En esa barra de botones tenemos accesos rápidos a la mayoría de las opciones de menú, las más usuales, ¿sí? Bien. Para cambiar el fondo negro, como preguntaba Ignacio, ¿sí? En el menú configurar hay una opción que se llama presentación y lo que hacemos es tildar una de las opciones que dice utilizar fondo negro en este editor, ¿sí? Y con ese le ponemos el fondo negro. Yo le puse el fondo negro porque el blanco parecía que no se veían bien las letras, ¿sí? Por eso le agregué ese fondo negro.
Bien. Volvamos a nuestro algoritmo, ¿sí? Nosotros sabemos que para ese algoritmo habíamos dicho que íbamos a ingresar dos números, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario que ingrese el primer número, ¿sí? Para poder mostrarle un mensaje al usuario y pedirle algo, vamos a usar instrucciones de salida para mostrar información, ¿sí? Bien, una instrucción de salida, ustedes verán que acá a la derecha tenemos una barra de comandos. Si yo presiono el comando escribir, se me va a insertar automáticamente donde aparece mi cursor, ¿sí? Bien, de esta forma, fíjense que aparece todo seleccionado, ¿sí? Aparece escribir, lista de expresiones. Voy a hacer un clic en cualquier parte negra de mi editor, ¿sí? Y vuelvo a hacer clic en lista de expresiones. Bien, acá yo le voy a mostrar un mensaje al usuario. Todo mensaje que yo le quiera mostrar al usuario va a ir entre comillas dobles, ¿sí? Bien, entonces, de esta forma, yo le voy a decir al usuario, por ejemplo, ingrese un número, ¿sí? Vamos a ponerle sin acento, no importa, un número, ¿sí? Bien, con eso le estoy mostrando un mensaje, le estoy pidiendo que me ingrese un número. Yo lo que tengo que hacer ahora es leer el valor que el usuario me tendría que estar ingresando. Para poder leer el valor, voy a presionar en el botón que me dice leer, ¿sí? Esto me va a permitir escribir una instrucción de entrada. A través de leer, que es una palabra reservada, el sistema le va a pedir al usuario que ingrese un valor. Y yo acá en lista de expresiones voy a poner el nombre de la variable donde yo quiero que se guarde ese dato, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más adelante qué es una variable, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos puesto, por ejemplo, primer num se va a llamar esa variable, ¿verdad? Bien. Una vez que le pedí el primer número y ya ingresó el usuario, le voy a pedir el segundo, ¿verdad? Entonces, a través de otra instrucción de salida, ¿sí? Yo le voy a pedir al usuario Profe, que disculpe, ingrese espere. otro número, ¿sí? Profe, ¿Alguna pregunta? sí, vio que usted puso, pone leer y después le da la opción para que usted vuelva a marcar, a Sí. escribir. Cuando usted puso eso, ¿después volvió a poner leer o puso enter? No, presioné Enter simplemente, ¿sí? Ah, Fíjense, va ahora... colocando enter. ¿Perdón? ¿Se va colocando enter? Claro, una vez que yo termino de escribir la línea, presiono Enter. Con Enter se me va a generar una nueva línea para seguir escribiendo, ¿sí? Ah, bien, bien. Fíjense, ahora yo voy a escribir el mensaje, ¿sí? Yo escribo el mensaje y le voy a decir que ingrese el segundo número, ¿sí? Seguimos escribiendo sin acento, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que al final de la línea, ¿sí? Yo me pongo al final de la línea y presiono Enter. Y ahí se me van a ir agregando espacios. Si yo quiero borrar, simplemente con la tecla de retroceso, ¿sí? Voy borrando. Bien. Una vez que tengo el mensaje, voy a otra vez a otro leer, ¿sí? Y vamos a leer un valor que vamos a guardar en la variable era, si no me equivoco, snum, ¿sí? Si mal no recuerdo. Bien. Fernanda, ¿sí? ¿En qué te quedaste? Bien. Bien, Julián. Trata de seguirnos hasta acá. De todos modos, esto queda en el aula virtual para que lo sigan mirando, ¿sí? Terminamos el ejercicio y ahí repasamos todo otra vez y lo vamos a seguir mirando hacia adelante, ¿sí? Así que no te preocupes. Bien. Está bien, sí. Todos queremos empezar a escribir código cuando arrancamos. Yo no quiero que me gane el tiempo y quiero llegar a un cierto tema con ustedes. Por eso quería... ¿me siguen desde acá? Y repasamos todo el ejercicio otra vez, ¿sí? Bien. Una vez que tengo los dos números ya guardados en variables, lo que me queda hacer a mí es realizar el cálculo. El cálculo es una asignación, así se llama, ¿sí?
Yo puedo presionar el comando asignar, pero yo prefiero que ustedes lo escriban, porque es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo presiono asignar, esto me aparece así. Y este símbolo que está acá en el medio, ¿sí? Que es menor que y el guión medio, sería el carácter de asignación que utiliza este programa. Nosotros vamos a usar el igual como carácter de asignación. ¿Por qué? Porque es más común en todos los lenguajes, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que la variable res, de resultado que teníamos, va a ser igual, res va a ser igual a ¿qué? A la suma del primer número y el segundo número, ¿verdad? Entonces digo, primer número, más el segundo número. ¿Sí? Y con eso yo lo que hice fue que decir que en la variable res voy a guardar el resultado de ¿qué? De esto que está acá. ¿Sí? Esta operación que hicimos recién, aparte de ser una suma, ¿sí? El conjunto, la línea entera esa, se llama operación de transferencia, ¿sí? Asignación u operación de transferencia. ¿Por qué? Porque yo le estoy transfiriendo a la variable res, en este caso, el valor de lo que está a la derecha del signo igual, ¿sí? Bien, entonces, de esa manera, yo tendría el resultado de la suma de esos dos números, ¿sí? Entonces, lo que me quedaría ahora es mostrar el resultado. Nosotros, para poder mostrar información, usábamos una instrucción de salida, que era la primera de todas que usamos, que era el escribir, ¿verdad? Con escribir le podíamos mostrar información al usuario. Entonces, hago clic en lista de expresiones, le voy a mostrar un mensaje, le voy a decir el resultado de la suma es, pongo un 2 puntos, vamos a dar un espacio nada más, ¿sí? Fíjense, entre esas comillas dobles yo puse un espacio. ¿Por qué? Porque al lado de eso, separado por una coma, voy a poner el nombre de la variable donde yo tengo el resultado, que se llama res, ¿verdad? De esta forma, yo lo que voy a hacer es mostrar una cadena de caracteres que sería ¿qué? Lo que está entre comillas, ¿sí? Y al lado de eso le voy a concatenar, se dice, ¿sí? La expansión de la variable res. ¿Qué es la expansión de la variable res? Es el contenido que ella tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo res dentro de las comillas, ¿sí? Yo estoy diciendo el texto res. Sin embargo, res para mí es una variable. Por lo tanto, debería estar fuera de las comillas, ¿sí? Bien. Entonces, miramos un poquito lo que quería que repasemos, ¿sí? Miramos un poquito y tenemos. Aquí dice, algoritmo sin título. No le pusimos título todavía. Vamos a darle uno. Nuestro algoritmo se va a llamar suma, ¿sí? La palabra algoritmo me indica a mí, o le va a indicar a mi pseudocódigo, que ahí es donde empieza. Y fin algoritmo le va a indicar dónde termina, ¿sí? Todo algoritmo, ¿sí? Tiene que cumplir con por lo menos 3 reglas, ¿sí? Una de ellas dice que tiene que ser finito. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tener un principio y tiene que tener un final, ¿sí? La otra regla dice que tiene que ser definido. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar bien definida cada uno de los pasos que tenemos que hacer para resolver el problema. Y la otra es que tiene que ser preciso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ejecuto el mismo algoritmo más de una vez con los mismos datos, tengo que obtener siempre el mismo resultado, ¿sí? Bien. Aquí tenemos entonces nuestro algoritmo, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo para probar. ¿Cómo lo ejecutamos? Aquí tenemos una flechita verde que dice ejecutar. Podemos hacer clic ahí o podemos ir al menú ejecutar y seguir todos los pasos, ¿sí? Bien. Yo voy a hacer un clic aquí en ejecutar y ya les comparto porque esto nos sale por acá, ¿sí?
les comparto la salida de nuestro algoritmo. Si me dan un segundito. ¡Bravo! ¡Salió bien! ¿Alguien ya le salió? Bien, excelente. Yo hice algo parecido con el Meetup Inventor, pero nada que ver con esto. Bien. Entonces, en estos primeros algoritmos siempre, o casi siempre, nos vamos a encontrar con que las salidas son casi todas iguales, ¿sí? Bien. Creo que ustedes tienen que estar viendo la ejecución, ¿puede ser? ¿Se ve? No, no. Se sigue viendo. No, no se ve. Una pantallita blanca, ¿verdad? No, no, el código sigue. Ahora sí se ve, ¿Sigue el código? Yo sigo viendo el código. No, yo veo la Sí, Se ve, profe. Dice Sí, ingresar el código. un número. Tienen que Exactamente cambiar eso. de pantalla, chicos. Están viendo la del profesor. Ingrese un número, dice. ¿Ese? Exactamente, ese es el primer mensaje que le habíamos puesto, ¿sí? Exactamente. Es el mejor, perdón, es el primer mensaje que habíamos puesto, ¿sí? Sí. Entonces, de esa manera, ahí dice, ingresa un número. Vamos a ingresar, por ejemplo, un 8, ¿sí? Vamos a poner un 8. Ah, profe, todavía Bueno, no se vamos, hizo la ejecución entonces. ¿Recién va a hacer la ejecución? Recién lo estoy ejecutando. Yo estaba escribiendo el código antes. Ahora lo que estoy haciendo es corriendo el programa que hemos creado, ¿sí? Sí. Entonces, ahora yo ingreso un número, por ejemplo, ingreso un 8, que acá me parece, está bien. Ingreso un 8 y presiono Enter, ¿sí? De esta manera, me tendría que estar pidiendo que ingrese otro número, ¿sí? Sí. Bien. Un segundito. Bien. Una vez que yo tengo el número que se ingresó, un segundito, esto se coló, parece, ¿eh? Vamos de nuevo. ¿Profe? No, se fue la pantallita, ¿sí? Ya les comparto de vuelta porque ocurrió algo ahí inesperado, ¿sí? Bien, ya les ¿Le vuelvo a hago una compartir. consulta? Sí, En la línea número 6 del pseudocódigo, cuando ingreso resultado igual al primer número más el segundo número, debajo me aparece una leyenda sí. que dice instrucción no válida. Por lo tanto, no me permite ejecutar porque me arroja un error. Utilizo Ajá. la función asignar del programa, del PCI. Podés usar la función asignar porque tal vez no te está tomando. Ahora te voy a contar eso un poquito, ¿sí? Bueno, ok. Si me dan un Gracias. segundito porque acá mi ejecución no está funcionando, hay algo. Ahí está. Bien, ingresé un 8 entonces, ¿sí? Ahora voy a ingresar otro número, ¿sí? Voy a ingresar, por ejemplo, un 6, presiono Enter y me dice el resultado de la suma es, ¿sí? 8 más 6, 14. Voy a presionar reiniciar acá, ¿sí? Reinicio mi pseudocódigo, vuelvo a ingresar un 8, presiono Enter, voy a ingresar un 6, perdón, ese es un 5, ¿sí? Un 6, presiono Enter y me volvió a dar 14. ¿Qué quiere decir esto? He corrido el algoritmo con 2 veces con el mismo dato Sí. y lo que yo obtuve es el mismo resultado, ¿sí? Bien, quiere decir que nuestro algoritmo es correcto, ¿se entiende? Ajá. Bien. Vamos de vuelta a nuestro pseudocódigo, ¿sí? Bien. Jessie era que me había dicho que no funcionó con el igual. ¿O quién Sí, era? profe.
Sí, sí, Jessy. Bien, te cuento. Este PSIN hay que configurarlo, hay veces que hay que configurarlo para que reciba los parámetros que nosotros queremos, ¿sí? Ok. Entonces, te cuento. Si vos vas a la opción, a ver, no me estoy acordando, Configurar. la opción configurar opciones del lenguaje, ¿sí? Sí. En opciones del lenguaje, esto va para todos, ¿ya chicos? ¿Sí? Sí. En opciones del lenguaje ustedes van a encontrar una opción que le va a decir usar el signo igual para asignar, una cosa así. Esperen, que hay gente que quiere entrar. Profe, ¿y usted no nos puede hacer ver cómo tendríamos que hacer? Ahí, ahora. Vamos a ver, le presto o sea, le comparto la pantalla, a ver si vamos. Sí. Le voy a compartir esto. Vamos a tomar un tiempo para arrancar. Total, tenemos toda la semana para estudiar. Un segundito que hay algo que está mal acá. Dentro de los clics que le hice, parece que le perdí a mi programa. Bien. Bueno, les presento por otra máquina y listo. Supongo. Bien, ahí le estoy compartiendo una pantalla completa, ¿sí? Desde otro equipo. Bien, ¿alcanzan a ver ahora el PSI? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos por ahí. Fíjense, este es el menú que les decía a ustedes. Tenemos archivo, editar, configurar, ejecutar y ayuda, ¿verdad? En configurar, nosotros vamos a tener un par de cositas que si quieren hacer los que tienen el PSN abierto, ya lo pueden ir haciendo. Tenemos opciones del lenguaje, ¿sí? En opciones del lenguaje, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de trabajar con el lenguaje flexible, ¿sí? Si ustedes buscan en un perfil, empiezan a escribir, les aparece flexible. Seleccionamos flexible, ¿sí? Y a su vez, lo que vamos a hacer es personalizar, ¿sí? Y en personalizar, nosotros tenemos una serie de opciones que podemos marcar, ¿sí? Una de ellas, la que le estaba pasando a mi compañera, es esta que está acá. Permitir asignar con el signo igual. Si ustedes marcan esa opción, van a poder utilizar el signo igual, ¿sí? Bien. Después tenemos otra opción que sería bueno que la van a ocupar un poquito más adelante, ¿sí? Que es esta que está acá. Utilizar índices en arreglos y cadenas en base cero, ¿sí? Ya aprovechen y marquen ese, que más adelante vamos a utilizar esa opción, ¿sí? Sí. Una vez que ya seleccionan todo lo que necesitan, ¿sí? Presionamos el botón aceptar. Y de esa forma presionamos aceptar y ahí ya debería estar tomando, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, R va a ser igual a 5 más 6, ¿sí? Y de esa forma no me da error. ¿Ven?
Bien. Vamos Sí, a minimizar profe, ahí se esto. resolvió, gracias. ¿No hay por qué? Bien. Volvemos a lo nuestro entonces. Volvemos a nuestra presentación por acá. Bien, ahí les estoy presentando nuevamente lo que teníamos, ¿sí? Las plaquitas que estábamos trabajando. Y ahí vimos cómo podíamos escribir nuestro primer programa, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Después tenemos, vamos a hablar un poquito de lo que son constantes y variables, ¿sí? Algo que ya usamos en nuestro algoritmo, ¿sí? Usamos variables ¿para qué? Para guardar los datos que ingresaba el usuario y también ocupamos una variable para guardar el resultado de una operación, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las constantes y qué son las variables? Tanto las constantes como las variables son espacios reservados de memoria. ¿De qué memoria? La memoria RAM de la computadora, ¿sí? Estas herramientas tienen un nombre y tienen un tipo, ¿sí? El nombre es para que nosotros no tengamos que recordarnos en un hexadecimal la posición de memoria, ¿sí? Entonces, le damos un nombre. Yo dije que la variable que se llamaba res iba a guardar el resultado de la suma, ¿sí? Ese es el nombre que yo le di. Y tienen un tipo, ¿sí? Ahí estamos hablando de ¿qué? Tipos de datos. Nosotros en programación 1 vamos a pensar en dos tipos de datos. Vamos a pensar en datos de tipo texto y de datos de tipo número. Más adelante vamos a ver que existen un montón de tipos de datos más, pero son especificaciones solamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo una variable de tipo numérica, yo con ella puedo sumar, restar, multiplicar, hacer cálculos aritméticos, ¿sí? Y con una variable de tipo texto, yo puedo guardar texto, ¿sí? Si yo tengo una variable de tipo texto y tiene números dentro, yo no los puedo operar. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento de texto, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo se representa una variable? Por ejemplo, tenemos la variable primer número ¿qué es? El identificador dentro de la memoria, ¿sí? Y después teníamos un valor que le damos. Por ejemplo, yo digo que a la variable primer número le doy el valor 7, ¿sí? Si tengo una variable, por ejemplo, que se llame apellido, yo le puedo dar un valor que sea, por ejemplo, López. Fíjense que López está entre comillas. ¿Por qué? Porque es una cadena de caracteres, no es un número, ¿sí? Si yo al 7 que tengo arriba para primer número lo pongo entre comillas, va a tener tratamiento de texto, no de número, ¿sí? Bien. Hablando de operadores, tenemos operadores aritméticos, relacionales y lógicos, ¿sí? Los operadores aritméticos nos permiten ¿qué? Realizar suma, resta, multiplicación, división o módulo, ¿sí? ¿Qué es el módulo? El módulo es una operación que nos va a devolver el residuo de la división entera. Ahora un poquito más adelante les explico bien qué es eso, ¿sí? Bien. La suma, por ejemplo, si yo tengo, por decir, la variable A es igual a 5 más 8. Si ustedes se fijan en el cuadradito de abajo, entonces yo digo que la variable A vale ¿cuánto? Vale 13, ¿sí? 5 más 8 es 13, por lo tanto, en el espacio de memoria llamado A, o con el identificador A, voy a guardar el valor 13, ¿sí? Si yo digo que la variable B es igual a más 2, yo estoy diciendo que la variable vale, A vale 13, más 2 sería 15. Por lo tanto, la variable B va a guardar el valor 15. ¿Sí? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la variable C? La variable C es igual a ¿qué? AB más A. ¿Cuánto vale C? 28.
¿Cuánto? 28. 28. 28. Sí. Y debería ser 15 más 13, 28. Excelente. Bien, 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 bien. Muy bien. Entonces, fíjense que solo podemos, ¿qué? Podemos sumar números, podemos sumar variables, si esas variables son numéricas, con números, o puedo sumar variables entre sí, siempre y cuando las variables sean numéricas, ¿sí? Hablando del operador aritmético suma, ¿sí? Bien. Después tenemos la resta. Y pasa lo mismo. Si yo digo A es igual a 5 menos 1, en el espacio de memoria A voy a guardar un 4. Si yo digo que B es igual a A menos 2, en la variable B tengo un 2. Por lo tanto, si C es igual a A menos B, ¿cuánto vale C? 2. 2. Excelente. Pero están volando. Bien. Ahora vamos a hablar de la multiplicación. La multiplicación se realiza ¿con qué? Con el asterisco, ¿sí? Entonces, A es igual a 5 por 2. 5 por 2, 10. Tengo B es igual a A por 2, por lo tanto sería 20, ¿sí? Y después tengo C es igual a B por A, sería 200. 200. Y así tenemos la división, ¿sí? Bien, tenemos el operador aritmético de división, que lo hacemos con la barra inclinada, ¿sí? Decimos que A, que es igual a 20, dividido 2, en A guardamos un 10. Si B es igual a A dividido 2, 10 dividido 2 sería 5. Y C, que es A dividido B, sería 10 dividido 5, que así lo perdí, sería 2 otra vez. Excelente. Y por último tenemos el módulo. ¿Qué es el módulo? Yo le dije a ustedes que el operador de módulo me devuelve a mí el residuo de la división entera, ¿sí? Y ahí tengo un ejemplo, dice 7 dividido 2. Si yo voy a resolver esa división, o una división entera, yo voy a decir que va a ser igual a 3, ¿verdad? El resultado de la división, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6. Al 7 le quito 6, me queda 1, no puedo seguir dividiendo por 2. Por lo tanto, el residuo de esa división es 1, ¿verdad? Bien, de este modo, si yo digo la variable A es igual a 15 mod 4, ¿sí? Es decir, 15 dividido 4, el residuo de esa división entera sería 3. ¿Por qué? Porque 4 por 3 son 12. Para llegar a 15 tenemos 3 otra vez, ¿sí? Bien. Después decimos, B es igual a A mod 2, ¿sí? ¿Cuánto vale A? Dijimos que A vale 3. 3 dividido 2, ¿cuánto es? 1. Sería 1, ¿verdad? Y el residuo, 1 también, exactamente. Y yo le pregunto a ustedes, si digo A mod B, ¿cuánto me devuelve? Sabemos que A vale 3, 3. B vale 1, 0. y sería 3. 2. 3. 3 dividido 1 sería, como resultado, 3. 3. Y el ¿verdad? resto 3 por 1, residuo 3. 0. Si al 3 le quito 3, ¿cuánto hay de residuo? 0. 0. 0, exactamente, bien. Entonces, fíjense, este operador me sirve para un montón de cosas, un montón de ejercicios que pueden ser un poco más complejos. Por ejemplo, si yo quiero saber si un número es divisible por 2, yo digo ese número mod 2, y si el residuo de eso es 0, quiere decir que el número es divisible por 2, ¿sí? Y con ese criterio puedo saber si el número es par, es porque es divisible por 2. Si el número es impar, es porque no es divisible por 2, ¿sí? Y ahí puedo seguir viendo. Bien, ¿había alguien que levantó la mano por ahí? ¿Sí? Sí, profe, quería hacerle una consulta. El programa este entonces trabaja directo con números enteros y no con racionales, ¿verdad? ¿O es solamente a modo de ejemplo? No, esto a modo de ejemplo nada más, ¿sí? Trabajé acá con números enteros a modo de ejemplo, ¿sí? No me quise complicar mucho, porque la idea era justamente que trabajemos entre todos y vayamos participando, ¿sí? Trabajamos, sí, con números que pueden ser números enteros o números con decimales, ¿sí? Pero el programa en sí, nosotros no vamos a declarar variables, por lo tanto no vamos a tener
variables enteras, variables de doble precisión o variables de tipo fecha, hora. Simplemente decimos, tenemos variables numéricas, variables de tipo texto. Si hacemos, por ejemplo, un 7 dividido 2 y nos va a dar un número con decimales y nos va a devolver el número con decimales. ¿Sí? Así que con eso quédate tranquilo. Trabaja así con decimales. Bien. Después tenemos las estructuras de control. ¿Sí? Nosotros tenemos estructuras de control, nos van a permitir a nosotros que controlar el flujo de ejecución de nuestro programa. Ya hicimos el primer programa. ¿Sí? Pedía que se ingrese 2 números, lo sumaba y mostraba el resultado. ¿Sí? Bien. Ese es un algoritmo de los que son considerados algoritmos secuenciales. ¿Por qué? Porque todas sus instrucciones se ejecutan en la misma secuencia en la cual fueron escritos. ¿Sí? Primero la primera instrucción, la que le sigue, hasta llegar a la última. Bien. Para poder trabajar con estructuras de control secuenciales, yo tengo estructuras de asignación, estructuras de entrada y estructuras de salida. ¿Sí? Son las 3 estructuras, ¿sí?, secuenciales. Después tenemos estructuras de selección, que pueden ser simples o pueden ser múltiples, y tenemos estructuras de repetición, que pueden ser con condición inicial o con condición final. ¿Sí? Después vamos a ver que, según el lenguaje de programación que vayamos a trabajar después, ¿sí?, vamos a tener más o menos instrucciones secuenciales, más o menos instrucciones de selección, o más o menos instrucciones de repetición, ¿sí? Pero esa es una clasificación que vamos a encontrar en todos los lenguajes, ¿sí? Bien. La idea es que nosotros esta semana trabajemos con las instrucciones secuenciales, ¿sí? Las estructuras secuenciales de asignación, ahí tenemos un ejemplo, que es lo que veníamos haciendo justamente, ¿sí? Tiene el siguiente formato. Variable igual a expresión. Por ejemplo, la variable A es igual a 5, o la variable B es igual a A, o la variable C es igual a A más C. ¿Sí? Bien, y ahí vemos debajo cómo se vería eso teóricamente representado en nuestra memoria. Bien. Después tenemos las estructuras secuenciales de entrada. ¿Sí? Dice leer lista de variables, es lo que veníamos trabajando en nuestro pseudocódigo. ¿Sí? Tenemos ahí un escribir, ahí el que aparece, ¿el escribir es una estructura de entrada? No, es una instrucción de salida. ¿Pero por qué ponemos una instrucción de salida acá? Porque si yo pongo solamente un leer, va a aparecer el cursor titilando y el usuario no va a saber qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces siempre decimos, con un escribir, ¿qué es lo que tiene que ingresar? Y después un leer para leer el valor. ¿Sí? En este caso, ¿qué dice ahí? Escribir ingresa un número. Eso es lo que va a aparecer. La siguiente instrucción es leer n. Y si ejecutamos eso, sería la pantallita blanca que dice ingresa un número y ahí está el cursor esperando a que el usuario ingrese ese número. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Excelente. Cualquier cosa van levantando la mano. ¿Sí? Bien. Después tenemos las estructuras secuenciales de salida. ¿Sí? Ahí dice escribir lista de expresiones y después dice escribir su nombre es y aparece una coma y una variable n. Es algo parecido a lo que nosotros vimos recién. Y vamos a suponer que en la variable n hay el valor Juan, ¿sí? O la palabra Juan. ¿Sí? Entonces el mensaje sería su nombre es Juan. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Eso es lo que quería que veamos hoy. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo me metí acá a chusmear un poco. Sí. En caso de que quiera poner números indefinidos, o sea, número 1, segundo número, tercer número, cuarto número, tendría que poner los comandos repetir y sí hasta, o sí entonces, ¿verdad? Sí, Ignacio. ¿Vos querés imprimir números infinitos, por decirlo así? ¿O una secuencia de números? Supongamos hacer un programa en el cual ingrese un número, primer número X, primer número 2,
ingrese otro número, segundo número, otros dos más, Ah, está bien, está bien. y que te tire la opción si querés agregar más números. Exactamente, bien. Bien, Ignacio. Si te animás y querés probar, adelante, ¿sí? Tenés dentro del... O sea, ¿por qué digo si te animás y querés darle adelante? ¿Por qué? Ya que te fuiste por el repetir, quiere decir que algo ya sabes de programación, ¿verdad? Un poquito. ¿Un Ahí. poquito? Bien. Sí, Entonces, un poquito. si vos querés, digamos, repetir un fragmento de código, lo que vas a necesitar justamente es una instrucción de repetición. Dentro de las instrucciones de repetición que nosotros tenemos, ¿sí? Serían, aquí en el PSI, que a mí lo que me interesa que veamos es el mientras, ¿sí? El mientras es una de las estructuras de repetición más versátiles. Nos sirven para un montón de cosas, ¿sí? Yo quiero que aprendamos por eso. ejemplo, Si tenemos tiempo, vamos a ver el for, o vamos a aprender que sería el para, ¿sí? acá lo dicen el Las Meetup instrucciones de Inventor, por repetición, ejemplo. pero No sé también si la lo puede instrucción de ver. repetición. Y eso que tenés ahí sería un lenguaje de programación por bloques, ¿verdad? Claro, dicen Meetup Inventor una calculadora básica, ¿no? Y otros programitas. Ah, ese es el App Inventor. Sí. Bien. Pero Sí, si querés, pero en el App Inventor, ojo, a ver, te cambio el esquema, ¿sí? es por bloques, Nosotros es otra estamos cosa haciendo una muy programación distinta. imperativa, ¿sí? Imperativa, ¿por qué? Porque estamos dando las instrucciones. Y además, es una programación modular, ¿sí? Nosotros estamos trabajando una programación modular y estructurada, ¿sí? 3 paradigmas estamos trabajando acá en esta programación. Y el App Inventor te permite programar orientado a eventos, ¿sí? Exacto. Entonces, si vos tenés un repetir, ¿sí? O un por siempre, y por siempre te va a permitir ingresar números, ¿sí? Ahí ya estaríamos saliendo un poquito del tema. Bien, volvemos a lo nuestro como para cerrar, ¿sí? Cerramos Sí. todo esto. Profe, Y yo tengo otra pregunta, sí, porque ya me perdí con Ignacio. Yo estoy recién comenzando esto y es como que tengo muchas preguntas a la vez, así que comienzo con la primera. bueno, te digo lo Eh, siguiente, vamos a hacer lo siguiente. sí, Así nos ordenamos todos. sí. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Yo por ahí me entusiasmo también y me voy Sí, por la avanza. tangente, ¿sí? Y por ahí nos vamos de tema. Vamos a tratar de hacer que en las clases que vamos llevando en línea, ¿sí? Vamos a tratar de hacer preguntas sobre lo que vamos trabajando, ¿sí? No digo que por ahí, bueno, tengo una inquietud, largo así una inquietud, pero no nos vayamos mucho, porque si no se desdibuja lo que estamos haciendo. Entonces, sobre lo que tenemos acá, y después tenemos diferentes canales para consultar. Acuérdense que tienen la mensajería interna del aula virtual, tenemos correo electrónico y tenemos 2 días de una tutoría telefónica por si quieren llamar, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de canales. Tenemos además el foro de cada uno de los módulos, ¿sí? Entonces, utilicen todos los canales que ustedes puedan y crean, ¿sí? Y ahora sí, escucho tus preguntas, Cele. No, es una nada más. Dale. Las de comillas, ¿las comillas se colocan sola o yo tengo que ir colocando a la vez que voy colocando las variables y eso? ¿Cómo Las sería? tenés que escribir vos. Las tenés que escribir vos porque vos estás diciendo, esto que está acá es una cadena de caracteres, ¿sí? Las comillas van a delimitar lo que vos decís, esto es un texto que yo no quiero que el intérprete del código lo lea, ¿sí? Bueno, Simplemente sí. lo muestra al usuario. Ajá. Sí, eso era. Bien, excelente. Bueno, chicos, escuchen un poquito. Acá yo tenía un ejercicio para lo último, y que así que les voy a dejar para tarea y espero que las consultas de ustedes en el foro del módulo 2, ¿sí? Un algoritmo que decía, escribir un algoritmo que permita ingresar el precio de un producto y el importe de descuento que figura en un bono, ¿sí? Vamos a decir que hay una persona que tiene un bono sobre un producto, se acerca a nuestra tienda a comprar algo y nos presenta el bono, ¿sí? Entonces nosotros, nuestro programa, como salida tiene que mostrar el precio a pagar por el producto después de haber hecho el descuento que figura en el bono, ¿sí? Entonces, como salida necesitamos que un precio a pagar
¿sí? Que va a ser el resultado de qué. Para eso, en la entrada, necesitamos el precio del producto que está llevando el cliente, más el importe que figura en el bono. Y con esto, lo que vamos a hacer es calcular el precio a pagar. El precio del producto menos el valor del bono, ¿sí? Bien, ¿se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, yo les subo esta presentación al aula virtual, ¿sí? Como para que ustedes tengan esto como para tomar nota y vamos a ver cómo sale durante la semana este ejercicio, ¿sí? Bueno, sería todo por hoy. Si no hay más preguntas. ¿Por dónde Hasta se la lo próxima. enviamos, profe, el ejercicio? Excelente, gracias. Hola, profe. Perdón que lo Hola. jorobe. Vamos a ver si me salió. Ingresa el precio del producto, 4. Si tiene algún descuento, agréguelo ahora, 2 pesos. Y ahí me quedó, en 2. O sea que algo estoy haciendo mal. Vamos a probar con otro número, ¿no? Ignacio está sacando ventaja, profe, no vale eso. Después tengo el posgrado, estoy haciendo un postítulo. Si no aprovecho hoy, hasta las 5 o 6 de la mañana no llego después. Vamos entonces para Ignacio, lo que vamos a armar es una batería de ejercicios especiales. Sí, por favor, ¿Te mete parece? una bombardeada de cosas porque si no aprovecho cuando tengo tiempo, pasa que estoy con esta carrera, estoy con un postítulo, estoy con un curso de Moodle, más dar clases presenciales. Ajá. Aprovecho los días que tengo tiempo, aparte de eso ser padre, lleva mucho tiempo. ¿Tendrá por ahí más ejercicios para hacer? Sí, yo les voy a subir, chicos, les voy a subir algunos ejercicios, pero por supuesto, por ahí, Ignacio, vamos a pedir algo de paciencia. ¿Por qué? Porque acordate que estamos empezando, ¿sí? Hoy recién es el primer ejercicio que los chicos vieron, ¿sí? Hay muchos chicos que por ahí no tienen experiencia en nada, entonces tenemos que tratar de arrancar, digamos, desde el cero mismo, ¿sí? A ir creciendo. Yo les voy a subir, ¿sí?, ejercicios, les voy a subir una batería de ejercicios para que vayan realizando. Perfecto. La idea es que practiquen, ¿sí? Pero que no se frustren. Yo siempre digo, les aconsejo a mis alumnos, si yo tengo un ejercicio que me parece difícil, tengo que empezar a escribir lo primero que se me viene a la mente. ¿Por qué? Cuando yo recién empiezo a programar, yo no veo las soluciones enteras. Yo lo que tengo que hacer es pensar en el primer paso y escribirlo, ¿sí? Y escribir todo lo que se me viene a la cabeza. Total, tengo tiempo de ¿qué? De borrar o de modificar, ¿sí? De esa manera, yo empiezo a escribir código. El programador tiene, es muy valiosa, digamos, la formación académica que pueda llegar a tener. Pero también el programador tiene mucho de autodidacta. El programador va trabajando con prueba y error. Cuando se equivoca el programador es donde más aprende, ¿sí? Y cuando tiene el problema más difícil enfrente es donde mejor aprende a desenvolverse, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar constantemente con problemas. Entonces, el problema para nosotros tiene que ser un juego, ¿sí? A mí el problema no me tiene que cohibir. A mí me tiene que enseñar justamente ¿cómo es? El problema tiene que dejar siempre un aprendizaje, ¿sí? Y no frustrarme. Si hay veces, por ejemplo, que nos pasa, todo nos pasa. Tenemos un problema y creemos tener la solución y empezamos a escribir. Y probamos y no funciona. Y modificamos, probamos, no funciona. Y seguimos probando y podemos pasar horas probando la misma o queriendo arreglar la misma idea. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar, dejar todo lo que tenemos
levantarnos, ir a hacer otra cosa, ¿sí? Ignacio que tiene su nena, una nena, ¿no? Sí, sí, la nena más los chicos en la Ignacio escuela. entonces se levanta, juega un rato con la nena, toma un mate o se toma un vaso de agua, mira lejos y ahí dice, pero yo podría probar de esta otra forma, ¿sí? Claro. Y ahí vuelve y se sienta y soluciona el problema. ¿Por qué? Porque nosotros nos encasillamos o tenemos una mirada fija en algo y ahí es donde vamos y chocamos contra la pared. Y pegamos la vuelta y chocamos en la misma pared. Entonces siempre nos conviene ¿qué? Levantar la cabeza, mirar otra cosa, despejarnos y después volver al problema. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, les abandono por hoy. Nos vemos el lunes que viene en la radio. ¿Sí? ¿El descuento Ahora, tiene que ser pregunta. porcentual o entero? ¿Perdón? El descuento que tenemos que agregar en la tienda, ¿tiene que ser porcentual o número entero? No, es entero, es entero. Es un importe que hay en un bono. ¿Sí? Es un importe que hay en un bono. Fíjense Perfecto. que ahí, yo que dejé como ejemplo, ahí dice un cupón de, no sé, 250 pesos, una cosa así. ¿Sí? Es un importe redondo, no es porcentual. ¿Sí? Bueno, Perfecto. hasta luego, chicos. Profe, Gracias, profe. profe, ¿a dónde mandamos el trabajo? Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Profe, ¿el trabajo por dónde te lo mandamos? Chao, hasta luego. Perdón que no te escuché, Pedro. ¿El trabajo por dónde te lo mandamos, profe? ¿Por el foro? Y lo pueden subir en el foro, ¿sí? Lo pueden subir en el foro como para compartirlo ahí, ¿sí? Simplemente bueno. les dejo como tarea para que vayan trabajando, ¿sí? Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.